Bueno, bienvenidos todos otra vez a este nuevo segmento. Como les decíamos, teníamos que hacer una segunda parte, obviamente, para continuar con esta entrevista. Así que bueno, dentro de todo lo que me estabas hablando, Mau, una cosa que me dijiste fue lo de TechSoup, nuestro patrocinador principal. Era una pregunta que Sí. realmente te quería hacer. ¿De dónde nace TechSoup? Mira, TechSoup sale, fue una idea de mi papá en unos años difíciles porque mi papá trabajaba en una empresa privada, digamos, de software y en ese momento se tuvieron que sacarlo, básicamente lo sacaron, ¿verdad? Fue casi feo, de una forma fea, ¿verdad? Y de ahí, por una forma de sacar trabajo, hacer algo, creó una sociedad, ¿verdad? Entonces, casi que lo que sabía hacer, programación y todo, entonces creó una sociedad para hacer proyectos y poder vender en empresas, ¿verdad? De ahí partió, eso fue como el arranque, La eso se base. inició en el 2005. Sí, y entonces siempre la mantuvo y empezó ya a trabajar propia, o sea, ya no dejó de trabajar para empresas, digamos, privadas y demás, y terminó trabajando propia. Y bueno, yo en ese entonces estaba todavía estudiando, todavía estaba en el colegio y bueno, la idea siempre fue eh, de ayudarle, ¿verdad? Ayudarle con la Ujú. empresa y todo. Yo cuando saqué el técnico en electrónica industrial, a nosotros nos dan tenemos que hacer una práctica profesional y yo trabajé en una empresa que se llama Optocontrol allá en Escazú y a mí me dejaron, prácticamente yo ya estaba trabajando, ya estaba en planilla y todo y fue una decisión complicada porque uno dice, bueno, unos chiquillos, ¿verdad? Carajillo, recién salido y ya ves plata y ves esto, pero tal vez no ves la perspectiva a futuro, ¿verdad? Entonces Ajá. yo me salí de trabajar y me dediqué a trabajar bueno, primero estudiar, porque también el estudiar fue, la verdad, una bendición, ¿verdad? Es algo que no he contado, voy a contarlo sumamente rápido, porque eso es como para otro. Pero cuando yo estaba en el colegio, siempre fui como siempre fui muy sapo, ¿verdad? Entonces ya Ajá. andaba por... Y entonces mi profesor de electrónica le gustaban mucho las ferias, de feria científica, expo ingeniería y demás, y me llamó y me dijo que si quería hacer un proyecto para expo ingeniería y no sé qué, entonces yo dije, eso sí, nos iban a dar puntos, ¿verdad? En ese momento, cuando estás en el último año, en sexto, y tenés bachillerato encima y quieres pasarle y todo punto gratis es bueno, ¿verdad? Entonces yo dije, claro, yo hago cualquier proyectillo y me da los puntos, ¿verdad? Genial. Y entonces ya hicimos un proyecto, el proyecto empezó como un temporizador para cambio de aceite de carro, terminó siendo como un analizador, un laboratorio para el aceite del automóvil, y empezamos, eso era como una competencia, ¿verdad? Fue Ajá. una experiencia similar a campeonatos, ¿verdad? Entonces a mí nunca me ha dado miedo de expresarme ni nada, entonces siempre tenía mucha hablada, ¿verdad? Y mi compañero de trabajo también era una hablada, tenía mucha hablada. Entonces los dos convencíamos a cualquiera. Entonces nos metimos, entonces la competencia empezaba primero a nivel de colegio, entonces competías con 20 proyectos a nivel de colegio Ujú. y nosotros, ¿verdad? Haciendo la presentación como si no hubiera sido nada, quedamos de segundos y pasamos a nivel regional a Muy competir bien, por sí, Cartago muy en los bien. proyectos de Expo Ingeniería en Cartago. Y nosotros, hey, qué vacilón, ¿verdad? Quedamos de segundos, ¿verdad? Y todo bien, sigamos. Y nosotros teníamos bachillerato, hacíamos un montón de cosas. En el último año siempre hacíamos algo, Ajá. pero sigamos con el proyecto. Empezamos, fuimos a competir por regional, quedamos de segundos. Nos ganó un colegio del CATI allá en Turrialba con un proyecto rarísimo, una piedra que nunca entendí. Y yo le dije a mi compañero, pucha, yo creo que esta cosa funciona, como que eso está bien, ¿verdad? Y Ajá. llegamos a nivel nacional. A nivel nacional competimos ahí en Expo Ingeniería del MEP a nivel nacional. Ahí lo hacíamos por categorías y quedamos de cuartos. No quedamos entre el top 3 digamos, no nos ganamos un premio, pero entre los patrocinadores estaban universidades y Ujú. entre ellas estaba la Universidad Fidelitas. Y fui a ver nuestro proyecto y a nosotros nos becaron con la Universidad Fidelitas para estudiar cualquier carrera a 3 años. Entonces, bueno, yo estaba trabajando en ese momento, estaba en este que te comentaba, en autocontrol, y ya en planilla y todo, y fue como, wow, ¿verdad? Y mi sueño fue entrar al TEC. Yo no pude entrar al TEC por 10 puntos, por 10 preguntas, por 40 puntos, no me acuerdo en ese momento Ajá. cuánto. Y sí fue muy doloroso porque mi papá estudió en el TEC también, entonces fue como, yo quería, ¿verdad? Sí, la espina. Seguir trabajando, sí, y seguir trabajando y pagarse los estudios como cualquier persona normal, ¿verdad? Entonces, cuando me llegó esa noticia fue como, bueno, pucha, esto es una bendición del cielo. Mi profesor llegó y me dijo, Mau, no importan los premios, lo que acaba de ganarse
vale más que un premio, digamos. Entonces, sí, me saqué una beca y de ahí me salí de trabajar y empecé a estudiar. Ahí. Y no, súper bien. Y de hecho, curioso, como todo nació nada más por el hecho de ganar más puntos, pero al final fue un buen proyecto, digamos, a futuro, Sí, que terminó dando su sí, recompensa porque fue bien realizado. Entonces, la verdad, me alegro bastante. Y todo se dio por algo. O sea, al final sí, se sí, terminó sí. dando esa oportunidad en la Fidelities, entonces súper bien, la verdad. Sí, 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 fue una gran bendición y no me arrepiento de haber escogido también en esos momentos cuando vos estás, digamos, cuando estaba en el cole, tenía esa oportunidad, digamos, de jugar en Barrio México, por ejemplo, entonces era como eso o el otro y la verdad no me arrepiento de la decisión tomada porque después iba a tener una lesión muy grave, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte. De hecho, bueno, ahora que comentaste eso, ¿cómo fue la situación de Barrio México? ¿Qué comentaste? Fue que en un torneo de relámpago, si no mal no me equivoco, nos habían llamado y mi profesor como que escogió varios, o no sé, no me acuerdo cómo nos escogió, pero fue Alejandro, Ale, fue Ricardo, yo, Andrés, que era el central y creo que un par de compañeros más. No me recuerdo qué más, sí me acuerdo de ellos porque creo que nos íbamos juntos y todo. Y ya teníamos que hacer ahí varios entrenamientos y todo. Y ya fue como no nos llamen, nosotros lo llamamos. Por lo menos a mí. Yo creo que a Ricardo sí lo habían llamado. No sé por qué al final él no fue. Ahí habría que, para cuando tengan la Ya entrevista, queda para la entrevista con él de una vez una ahí pregunta queda con planteada. la entrevista. ¿Por qué no fue? Porque creo que Richie sí lo llamaron, porque Richie era bastante bueno y jugaba tanto en media cancha, era creativo y también defensa, ¿verdad? Entonces, era bastante bueno. Y mi compañero Andrés también. Creo que Ale y yo no nos llamen, nosotros nos llamamos. Quedamos ahí. No, no, pero súper bien. O sea, igual el hecho de llegar ahí es algo que no cualquiera llega tampoco. O sea, si el llegar a primero ya es difícil, también el hecho de llegar a esa oportunidad Sí, cuesta. Más teniendo en cuenta que es un país muy, muy futbolero, así que más bien te felicito por todo ese tema. pero ya. Sí, Entre sí, tan, sí. entre tanto que has hablado, y también han salido muchos temas y todo, entonces se quedan ciertas preguntas. Y una de esas es cómo conociste a tu novia, que ahora comentabas que... Sí, fue vacilón. Bueno, mi cuñado, que yo no sabía que iba a ser mi cuñado, y jugábamos y éramos muy unidos, como muy parecido a los Pizzianos, ¿verdad? Un grupo sano, ¿verdad? Todos estudiamos, todos nos comprometíamos dentro y fuera de la cancha, ¿verdad? Nosotros estudiamos electrónica, entonces me acuerdo que teníamos jornadas de conectarnos por Skype en ese toque, porque no había Zoom ni nada, era de Skype y pasar noches en vela. Aquí en mi casa vinieron, comieron conmigo, hacíamos trabajos, hasta la madrugada se quedaban a dormir. Ahí tengo un montón de recuerdos de ellos, porque yo siempre tomaba fotos para todo, entonces por eso siempre tengo fotos de todo, de un montón de cosas. Y siempre, digamos, hicimos una muy buena convivencia. Entonces mi cuñado llegaba, en ese momento, mi amigo, ¿verdad? Mi compañero llegaba como muy satisfecho, digamos, como muy agradecido como digamos, la hospitalidad y todo, y siempre comenzaba a hablar de mí, que Zareto aquí, que Zareto allá, y no sé qué. En ese momento él pasaba una situación complicada económicamente, entonces yo llegaba por ejemplo, aquí siempre fueron bienvenidos, aquí a veces pagaba yo la pizza y de lo poquito, y era así un pedacito de pizza un poquito fresco, pero alcanzaba para todos. Ajá. Entonces, lo traía, y a veces cuando ya había un poquito más de plata, hacíamos vaca todos y ya compramos un par de pixillas y entonces siempre fue como que le agradó mucho la hospitalidad, entonces él llegó ahí como con el chisme, es que es Areto y aquí, y entonces mi novia, somos 3 años de diferencia, ¿verdad? Entonces en ese toque estaba como muy joven, pero era como que me tiró muy arriba, era una familia, y ella como, ay, qué bonito conocer, y mi cuñado fue muy grosero, porque dijo, usted nunca va a poder hablar con Zareto, jamás, jamás. Y entonces, veamos aquí, ¿verdad? Cuando ya salimos del colegio, mi mamá y la mamá de ella, mi suegra, se llevaban muy bien también y le ayudó mucho a mi abuela cuando estaba un poco enferma. Mi suegra, tiene como estudios para cuidadores de adultos mayores y entonces llegaba aquí a mi casa no sé, yo salía, yo era como muy polifuncional, ¿verdad? Yo tocaba guitarra. Entonces yo Ajá. estaba ahí en el cuarto y estaba con la guitarra y era como, ay, Sareto, qué lindo usted y no sé qué, ¿verdad? Así, hacía la otra y yo, no, pura vida. Y entonces en un momento me dice, Zaret, ¿usted no le gustaría conocer a Raquel? Y yo, está raro, ¿verdad? Que como que la mamá le ofrezca a uno, ¿verdad? Pero está bien. Y ahí empezamos a hablar, de hecho ya conversábamos, pero yo Sí, no no, estaba no muy en ese pues tema. también. Ajá. Sí, sí.
estaba en otros rumbos y también, bueno, ahí empezamos a conversar. Y eso fue en el 2016, empezamos a conversar, yo empezando la universidad. En un momento dado estaba full de trabajo en la U, casi un cuatrimestre que llevé, casi que vivía en la universidad, fue 7 materias que llevé, entonces casi que Bastante. ni mujeres y de fútbol ni nada, nada, nada. Y entonces, bueno, y pasamos. Y después en el 2017 ya volvimos a conversar y el 30 de junio del 2017 nos hicimos novios. Y ya llevamos, este año cumplimos 7 años, el 30 de junio cumplimos 7 años. Y no, más bien muchas felicidades a ambos y por eso, porque obviamente es un trabajo de los dos y todo, y la verdad me alegro mucho. Y Sí, sí, sí. justamente es curioso porque como lo comentas, pero hubiera sido como cosas del destino, ¿verdad? Cosas que se fueron dando y todo y que no fue como algo totalmente planeado, por así decirlo, sino que se fue dando. Sí, 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 y de ahí, ya estábamos hechos como el uno para el otro, y pasaron cosillas entre los años, al principio de la relación, que fue muy duro porque fue cuando tuve también lo de la lesión que vamos a Ajá. y bueno, hace un par de años atrás, que también tuvimos ahí unos pequeños problemas, pero todo que no se pueda solucionar, y ella me ha acompañado en todas esas etapas, problemas físicos, emocionales, familiares, y esa es de agradecer, ¿verdad? Sí, no, eso es lo importante, siempre estar ahí uno para el otro. De hecho, como lo decías. Sí. Eh, haciendo como un recuento, ¿verdad? Porque de hecho, justamente estas preguntas es como de todo lo que dijiste en la primera parte, sacando cosas que no dije como para no interrumpir y que contaras todavía más y que la afición se entere y se empape más de quién es Zareto. Eh, una pregunta es de si tenés algún ritual o algo que haces antes o después del partido, si tenés así como una maña, que vos dices como siempre hago esto para el partido o algo así. Sí, bueno, primero sí, hago una pequeña oración, digamos, antes de salir de mi casa, cuando yo vaya a jugar, ¿verdad? Para evitar lesiones, para evitar cosas, que poder jugar bien, ¿verdad? Que es lo que uno siempre quiere jugar bien. Y de ahí, nada, nada del otro mundo. Sí me encanta calentar mucho y más ahora, pero cuando hago como el calentamiento, digamos, sí es como que me enfoco en mí mismo, digamos, y tratar de que todo mi cuerpo se active y que todo esté bien, ¿verdad? Para que uno, pues, trabaje bien, más ahora en estas edades. Pero no, en sí, no, no, sí me gusta tener, digamos, medias largas, por ejemplo, a mucha gente no le gusta, me gusta tener las medias largas, ojalá por arriba de las rodillas, las medias antideslizantes, zapatos tallados, cosillas así, pero no, si no Sí, fuera nada del otro mundo. No, no tengo, nada, como dice, un boxer de la suerte, no. no, es que si se te baja la panta, está amarillo el boxer o Sí, algo sí, sí, así. sí, No, 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 es, no, no, ese eso no, no. no es un nuevo goleador en específico, digamos, ahí. No, 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 absoluto. De no, está bueno, está bueno. Otra que te quería decir es cómo entraste al equipo. Parece que obviamente un contacto ahí y de todo salió, pero para que contes la historia, ¿verdad? Con los pizzeanos fue vacilón, porque a mí me han invitado muchas, muchas veces, entonces Ale me invitaba cuando había campo, en las listas y demás, entonces, y después de haber jugado, ¿verdad? De haberme jingueado y todo lo demás. Entonces, de ahí Ale me llevaba, en ese toque ya había conocido obviamente al papá de Ale, Pablo, a Iván, Estrada, Webb, Pitts, que fue el nombre con el fundador, ¿verdad? Que en paz descanse también. Y Jun estaba, ya estaba, cuando yo llegué, Jun ya estaba ahí. Y era fácil de reconocer, ¿verdad? Entonces, y así, yo creo que fue, Ricardo también había ido un par de mejengas antes, todavía teníamos un compañero que había ido antes, pero nunca se logró como acoplar a los horarios. Y así fue, ya después me pasó la lesión en el 2017, no volví más después de la pandemia, ¿verdad? Pasó la pandemia, hasta el 2021 ya empecé a volver a jugar más seguido, 2021, y a ganar confianza, 2022, y ahí cuando Jun me dijo, mira, estamos haciendo un equipo y todo, yo ahí, dele, claro, yo me meto, ¿cómo no? Sí, con esa espina del equipo que tenía tu abuelo, entonces después de una, Claro, claro, y totalmente. ya como ya tenía también, digamos, esa experiencia de un equipo bonito como el FCB, ¿verdad? En el cole, en el torneo de industriales, que la selección, que la liga, entonces el Sí, ya venías compañerismo de es mucha experiencia en celular. ese sentido. Sí, 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 yo me acoplo, y yo me acoplo, y si hay alguien ahí, mucho mejor y todo, y que tenga más liderazgo, uno se acopla, uno aprende eso, y es
cuestión de vida, ¿verdad? Para todo. En un Ajá. trabajo que uno vaya a hacer, hay que acoplarse y después llegará el momento donde vos también vas a ser el líder, el jefe. Entonces eso pasa en cualquier ámbito. Sí, no, no, me parece perfecto. De hecho, bueno, creo que hay un tema que indiscutiblemente no podemos hablar y ha sido de las lesiones. Lamentablemente sí, algo que ha Sí, afectado la carrera tuya. Sin embargo, sí, igual tampoco es de arrepentirse porque ambas han salido. sí. Entonces, y has salido muy bien y siempre has mantenido tu nivel, que es algo que siempre se te va a recargar. No, muchas gracias. Entonces, Sí. qué me tenés que decir de eso? Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cómo ha sido superarlas? Sí, la lesión fue complicada. Lo que yo tuve fue una lesión de rotura total, grado 3 de ligamento cruzado anterior, ¿verdad? Y todavía si vos decís, si vos me preguntás si hubiera sido que me pagaran por jugar, todo bien, pero fue mejengueando. Entonces, tras eso, de que uno paga para jugar, te lesionas y te sale más caro, ¿verdad? Entonces, fue realmente terrible. Yo, después de la experiencia que contamos en la primera parte de jugar y ya después de que no se montó más el equipo y ya no había equipo, ya no había entrenamiento, ya no había nada, empezamos a mejenguear. Primero mejengueaba mucho con mis compañeros del cole, entonces todos los viernes igual teníamos roles aquí en el Molino, jugábamos todos los viernes. Y todo bien. Una de las mejengas que participé, cuando estaba en la U, me invitaron a jugar unos compañeros de la U y unas canchas allá en la Plaza del Sol, una nueva. Jale, no sé qué, yo sí, sí, claro, me encanta jugar. Yo jugaba con tacos, ¿verdad? Uno de los problemas un poco graves que tuve ahí. Y entonces, llegamos al partido y yo no calentaba mucho y todo, porque yo dije, yo llevo muchos años de jugar y todo, eso que uno se confía, ¿verdad? Ajá, Principalmente. Y entonces en ese partido yo sentí como un toque raro en la rodilla y salí renqueando, ¿verdad? Y eso que vos te duele y que te duele y que te duele y que te duele y pasaron 2 semanas y nada, bueno, yo voy a decir, voy a descansar. Yo fijo fue de falta de uso, ¿verdad? Porque, como te digo, estaba acostumbrado a jugar todos los fines de semana, a ujú, entrenar todos los fines de semana, a veces hasta 2 o 3 veces por semana. Cuando había recibido golpes fuertes, hay uno de los videos sale donde hago un trabonazo, me barro y me hacen otro trabonazo y yo sigo y hey, nada, ¿verdad? sí, llevabas Nunca un te ritmo pasa muy alto. en un ritmo bastante alto al nivel, ¿verdad? Y escuela de fútbol, al nivel que se podía, ¿verdad? En ese momento. Tampoco es que vivía eso, entonces no puedo decir que hubiera alto rendimiento, pero sí un nivel de estar, ¿verdad? Me descanso 2 semanas y me llama Ale a jugar con los pizzianos, digamos, ahí un sábado y yo, sí, sí, voy a ir, ¿verdad? Tal vez me falta de uso y no sé qué. Pero a mí algo me decía en la mente, mi papá fue el uno que me dijo, cuidado, no vaya, porque después se lesiona grave y, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Como siempre. Y dado el caso, llego yo ahí, estaba mejengueando y todo, y en ese toque la rodilla no me respondió. Yo ya estaba lesionado, tenía como una fisura, me decía mi prima que podía tener una fisura en el ligamento. No me respondió, se me quedó trabada y me fui, ¿verdad? Con todo el impulso y nada más escuché ¿cómo se llama? Un clic, ¿verdad? Fuerte. Ajá, Y ahora en esa lesión, los que han pasado la lesión, si alguno está viendo que ha pasado la lesión, me va a entender el dolor al principio y el dolor del proceso, ¿verdad? Cuando uno no está acostumbrado, ojalá que no sea alto rendimiento ni nada. No sé si los jugadores de primera división sentirán lo mismo cuando se lesionan, pero ellos sí llevan un proceso preoperatorio y postoperatorio, ¿verdad? ajá. De ir enseñando qué ibas a ver. Si no tenés plata, digamos, Sí, no. no vas a tener, no haces nada hasta donde puedas. Y yo sentí que la pierna se me había partido a la mitad y todo, y cuando pasa el tiempo y pasan 2 semanas y eso de dolor que no puedes encoger, que no puedes estirar, que vos sabes que hay algo que está mal, ¿verdad? Entonces ya me llevaron al ortopedista y me mandaron resonancia magnética para la sorpresa. Me dijo, Mauricio, hay que operarte el cruzado, tenés rotura, ¿verdad? Y eso fue un choque, sí, sí te digo, fue un choque muy, muy grande y sí me sentí bastante mal. Yo dije, pucha, ¿verdad? ¿Por qué a mí, verdad? Ujú. Y qué madre, güey, no hubiera jugado ese partido, ¿verdad? Si yo no hubiera jugado ese partido, ese el si hubiera, Él lo era, sí. él hubiera. Y yo en ese momento estaba con la universidad. Entonces, como te decía, yo tenía la beca y yo podía parar, pero mi idea era mantenerme. Yo me mantuve en todos los cuatrimestres, pasé todos los cuatrimestres, fui mejor promedio fui promedio de honor en las dos ingenierías y la idea era nunca Súper quedarme. bien. Entonces, cuando yo me lesioné, me faltaba un mes para terminar el cuatrimestre. Eso fue en 2017, en agosto, en julio de 2017. Me tuve que esperar el mes y ese mes fue con un bastón en la mano, ir a la universidad y caminar y todo con esos dolores y a veces no teníamos directo porque los horarios no coincidían y a veces tenía que caminar kilómetros, ¿verdad? Y con esos dolores y ese esfuerzo que vos decís, bueno, esto es como una cruz, ¿verdad? Que la llevo y llegarán
llegará el momento ¿cómo se dice? Tener satisfacción de todo Ajá. eso. Y yo Sí, que dije, venga esa recompensa después de todo ese. sí, y yo dije, esto me pasó por mi culpa, ¿verdad? En realidad, Ajá. yo no tenía que haber jugado, mi papá me dijo, etcétera. Bueno, me acuerdo que ya estaba en última semana de cuatrimestre y hacía examen colegiado sábado y ya había programado el mismo domingo de esa semana, el día siguiente, estar en cirugía para ya tener 2 semanas, porque yo tenía 2 semanas para recuperarme, para poder por lo menos levantarme y ir a la universidad, ¿verdad? Ajá. Me operaron, aquí la única foto, porque tenía varias y lastimosamente no los pude salvar, la única foto que pude salvar fue esta, ahí Ajá. estoy compartiendo, ahí no sé si se ve. Sí, ahí ya se ve. Ese fue, creo que fue el día siguiente, porque ya tenía la venda, entonces eso Ajá. fue domingo, ya eso tuvo que haber sido el lunes tuvo que haber sido el lunes, y de ahí me operaron, ¿verdad? Yo salí súper bien en ese primer momento, porque claro, es una operación complicada, porque lo que te hacen es que agarran la rodilla y te hacen un hueco entre el fémur y la tibia. Como ya el ligamento no se regenera, no sirve. Entonces lo que hacen es quitarlo, los restantes, y a mí me agarraron un pedazo de tendón que está por el cuádriceps aquí, como en la misma rodilla. Ajá. Y de hecho, bueno, no puedo acercarlo mucho, pero a mí se me ve todavía ya la marquilla ahí de la operación y sacan un pedazo de tendón, lo hacen como un salchichón, digo yo, lo hacen como este tamaño, para que Ajá. vaya metido donde va el cruzado. Entonces, el Ajá. tendón va a ser el nuevo cruzado. Por eso esta lesión es tan larga de recuperar y tan difícil, porque son 6 meses, por lo menos, para volver a hacer actividad normal. Entonces, ¿por qué? Porque el tendón es un tendón, no es un ligamento, ¿verdad? Entonces, está todo tallado. Entonces, yo salí así, con la pierna así. Yo no Ujú. podía cogerla ni nada. Yo salí con la pierna totalmente estirada es duro, ¿verdad? Ese choque es fuerte. A mí Ujú. me sacaron de la operación con un bloqueo de nervio, ¿verdad? Entonces, yo no sentía nada en la rodilla. Yo dije, ah, no, qué rico, opérame la otra si quiere. Agárrame, ¿verdad? ¿Y para Agéndeme qué cita dije eso? para la otra de una. Sí, sí, yo, aquí estoy listo para la otra, si quiere aprovechamos de una vez. ¿Para qué dije eso? Wow, eso fue mi destrucción, ¿verdad? Por eso a veces no hay que cantar los gallos. Terminé el domingo, creo que esto fue el lunes, todavía no me dolía, ahí yo estaba, esa fue la única foto, ahí estaba descansando, reposando, ahí todo el desorden de mi cama. Y el martes se me fue el bloqueo de nervio, digamos, el bloqueo para que no te duela, para poder Ajá. dormir y me empezó esos dolores fuertes, ¿verdad? Yo me sentía que las rodillas se me iban a despedazar así como a la mitad. No podía levantarme, no podía ni siquiera ir al baño porque no podía levantarme. No podía levantar la pierna, no podía moverme, no podía dormir, no podía Sí. nada. O sea, no podía hacer nada. Y ahí es donde vos ves cómo es tan grande, digamos, la vida y te da otra perspectiva, ¿verdad? El Ajá. agradecer solo en levantarte, porque sí fue muy duro. El que más me acompañó y por eso siempre ha sido mi hermano en todo lo que llevo de conocerlo y ojalá lo había conocido más antes, pero lo conocí en el momento exacto, lo conocí en séptimo y nos hicimos muy amigos en el Sagrado y hasta el momento el capitán de los Pizzianos, uno de los capitanes de los Pizzianos, que fue Alejandro Blanes Walker, él nos conocimos desde muchos años, pero siempre me llevaba a los partidos, siempre me apoyó en problemillas familiares que tenía por ahí, la familia es una excelente familia, son como mi segunda familia, Pablo, Mauro y su hermana, el hermano que está en Rusia y él. Y cuando a mí me operaron, él fue el primero en ir bueno, casi que el único en ir porque no tenía, bueno, mi novia, pero porque en ese momento llevábamos un mes de relación, o sea, nos dimos, hicimos novios y al mes me jodí. Y Sí, entonces, no, y no te puedes ni mover, ni trasladar, ni para nada. ya de eso, ¿verdad? No podía ni salir con ella, no podía nada, fue frustrante, ¿verdad? Eso fue Sí, me una imagino. frustración. ¿Y ese Y proceso cuánto entonces, duró en sí? pero ¿Ese proceso en sí cuánto duró? El que no te pudieras mover del todo. de que no me pudiera mover hasta, o por lo menos levantarme después de la Ajá. operación, 2 semanas. Las 2 semanas que ocupaba para volver a la universidad, por lo menos levantarme. Sí, apenas, Y te calzó fue, apenas. fue casi que mental. Yo dije, yo tengo que recuperarme porque los Sí. primeros días fue muy duros y yo dije, yo no me voy a levantar, yo no voy a caminar, yo dije, yo ya no voy a volver a caminar, ya no voy a volver a jugar, ya me jodí, ya hasta ahí, ¿verdad? Porque la mente te juega Te juega en muchas cosas. contra, sí. Mi papá fue uno que siempre ha sido el pilar, ¿verdad? Y no, si usted sí puede, Ale también. Ale me iba a visitar todos los días menos el jueves, porque el jueves tenía clases, él estudiaba en la universidad y tenía clases en la noche. Pero siempre, todos los días me iba a ver, pasaba caminando, pasaba por mi casa, porque nosotros casi que vivimos muy cerca, primero mi Ajá. casa y luego a la de él, así como al kilómetro.
y pasaba y llevaba algo para el café, o me llevaba cosillas de Taco Bell, que siempre nos gustaba mucho taco y nos gusta, ¿verdad? Todavía. Y entonces eso siempre se va a agradecer, más muchas otras cosas más que hasta hoy me ha hecho, digamos, en su familia. Pero ese momento donde uno más ocupa, pues él estuvo ahí, me acuerdo una vez, creo que fue como un jueves o de esta semana, mira, había creo que un partido, si no era un clásico o algo así, y él vino y yo veámoslo aquí. Y yo me sentía tan mal, pero tan mal, a mí me dio fiebre, a mí casi se me hace una trombosis. Trombosis es como que la sangre fluye, digamos, pero se queda trabada, ¿verdad? Ajá, Porque a mí una de las fotos que tenía, que lástima que no la pude sacar, es que a mí en la parte de atrás la sangre adentro se empezó a chorrear y toda la parte del muslo, del gemelo y todo eso, ajá. se puso negra. Entonces casi Uf, se me hace una trombosis ahí. Tuve que tomar pastillas para que la sangre fuera líquida prácticamente y que pudiera sí, drenar, ¿verdad? estaba muy espesa. Estaba muy espesa, sí. Y yo siempre, por dicha no soy diabético ni nada y siempre sanaba muy rápido. Entonces, Ujú. eso fue como una de las cosas como que me ayudaron, pero a la vez me estaban perjudicando. Entonces, ese día que llegó, me acuerdo que ese partido fue, vea, yo lo que menos vi fue el partido. Yo pasé así como todo el partido y yo dije, ma, yo me voy a morir. Y yo le dije, ma, me voy a morir, me siento malísimo. Y yo lloraba y yo decía, no, es que me duele demasiado, esta vara ya no la aguanto y era muy fuerte. Y él Sí. salió preocupado. De hecho, me dormí ese día, ni siquiera supe que se había ido. ¿Quién Yo me ganó quedé, ni nada? ¿quién ganó? Es lo de menos y se fue. Y el otro día ya me estaba llamando temprano, que cómo había amanecido y todo, porque sí, salió muy preocupado. Mi papá también estaba muy preocupado en ese toque. Y fue complicado. Después de ahí, la mente yo siempre he sido muy activo. Entonces, de estar encerrado a las cuatro paredes, fue terrible, ¿verdad? Yo quería moverme, entonces ya yo dije, no, aquí es, vamos, sí se puede. En ese mismo momento se lesionó Zlatan Ibrahimovic también de la pierna, creo que fue la pierna derecha, pero él se jodió todos los ligamentos. Ajá. Y una de las frases que vi en ese momento fue, yo voy a salir con 38 años, 39 años, yo en 6 meses estoy recuperándome, en 6 meses estoy volviendo a la cancha. Y yo dije, bueno, no vamos a hacer comparaciones, pero hey, si Zlatan puede con toda la rodilla, con todos los ligamentos jodidos, no voy a poder yo con un solo ligamento, ¿verdad? Que me Ajá. jodí. Y empecé a meter, fue muy motivante, digamos, en ese momento fue como la frase que más me motivó. Y empecé ya a empezar a levantar la pierna, fue un milagro cuando empecé ya a hacer así, y yo dije, ay, ya puedo y no me duele, ¿verdad? Y ya a la semana y media antes de entrar a la universidad ya me podía levantar, obviamente con muletas, porque no podía estirar el pie todavía, no, es contraproducente, digamos, eso el ortopedista te lo va llevando, pero ya me Ajá. podía levantar, por lo menos. Entonces ya me podía levantar con las muletas y ya podía caminar, por lo menos con un pie y con la pierna levantada y con la fuerza un poco del cuádriceps, y así pude ir a la U. No podía montarme al bus ni nada, entonces mi papá me llevaba hasta la U y se quedaba ahí esperando las 3 horas, las clases eran en la noche, por dicho. Y yo a veces, la primera semana, mis compañeros fueron muy amables también, siempre me ayudaban, Mau, ¿qué ocupas? Cesareto, ¿qué ocupas? Yo te voy a traer algo. Entonces ellos, los grupitos de amigos que dicen en la universidad me Sí, pues te acoplaron mucho. apoyó. Ajá. Sí, y habían clases, las primeras semanas de clases, yo ponía las piernas encima de la muleta, digamos, como para hacer un soporte así, Ajá. y yo me quedaba así, y yo dije, me duele demasiado, y no ponía atención, y yo dije, me duele hasta el alma, pero aquí estoy, Sí, y era así más fue. acto de presencia, porque mentira Ah, que sí, por el dolor ibas a sí, sí, estar sí. totalmente. Y ahí empecé a meterle un poco más a la mente, entonces ya pasaba las 2 semanas, ya podía poner la punta, porque uno piensa con la punta, y luego la planta, y así. Ujú. Y Sí. ya comencé con la terapia fuerte. Ya la terapia fuerte fue, ya te voy a mostrar aquí, tengo unos videitos. Dale, dale. Ya fue en ese toque el fisioterapeuta que me atendió, que se llama Rancés, eh, muy amable, la verdad, siempre muy agradecido. Yo dije, Rancés, verás que a mí me encanta el fútbol, ¿verdad? Entonces me hace, tráigase la bola, ya cuando podía caminar. Ahí, Ajá. este avance que vas a ver ya podía caminar y correr. Eso te estoy hablando a los dos meses, A los dos porque meses yo de no la podía, lesión. no podía caminar bien al mes y ya más o menos a los 2 meses podía. Y si vos ves el trotadito era, más o menos, ¿verdad? Ahí. Y ahí como que me duele, como que me da miedo, ¿verdad? Entonces, pero ya empecé, ya Ajá. después de empezar la fase más fuerte, ¿verdad? De poderme levantar solo, poder caminar solo y poder medio trotar. Entonces empezamos fuerte aquí con la parte de tráigase la bola y vamos a hacerte a recuperarte con un entrenamiento. Entonces ahí empecé con la bolita, ahí yo todo contento y ya puedo tocar bola otra vez. Y entonces ahí empecé, ¿verdad? Claro, con el miedo terrible, ¿verdad? Un miedo que yo te dije, qué miedo volverme a joder.
Pero Ujú. Rancés me ayudó mucho también. Los fisioterapeutas, bueno, mi novia está estudiando fisioterapia y siempre dicen, eso es lo primero, la mente, usted puede hacerlo, no te va a pasar nada, ya te operaron, todo bien. Y ahí comencé, cada vez iba mejor, cada vez iba mejorando, pero yo no me recuperaba para jugar, nunca pensé volver a jugar. De hecho, aquí lo voy a decir, digamos, yo pensé en retirarme. Yo dije, yo Ajá. no quiero jugar más bola, ya no quiero nada más. Y es que esa Ojalá, lesión, me ¿a qué edad gusta te mucho, pasó? ¿perdón? ¿Esa lesión, ¿a qué edad te pasó? ¿Cuántos años tenías? Tenía Como 20 años. 20. 20 años, sí, hace 7 años. Ajá, Y a mí me gustaba mucho el tenis de mesa. Yo, si me recupero y puedo hacer algo, me gustaría meterme a tenis de mesa. ajá, Al final es un sueñillo que tengo por ahí, en algún momento lo voy a decir, pero ahí ya comencé más fuerte, ya iba un poco más recuperado, ya me iba acoplando más a los movimientos. Y, pero yo me recuperaba para caminar y para hacer mi trabajo bien, ujú, ¿verdad? No, nunca pensé volver a jugar. Y así pasó, ¿qué te puedo decir? Pasó pandemia, por ejemplo, llegó pandemia, y menos porque no habían sintéticas, no había nada, todo el mundo encerrado, y eso me ayudó mucho también a la recuperación. Si fuera, yo digo que Dios todo lo hace perfecto, porque todo fue como a como se ocupaba. Normalmente en una operación de ligamento cruzado anterior, vos puedes a los 6 meses hacer ejercicio físico si sos alto rendimiento. Y aún así han visto casos, ¿verdad? Que no pueden y que recaen. Pero ajá, uno recupera a los 2 años. Y yo volví a jugar a los 4 años de operado. En el ujú. 2021 ya volví a jugar, claro, cuando volví ahí a los Pixianos, yo era así como pateo y me Sí, voy. y no me Y me toquen. voy. Sí, sí, y jugaba defensa, entonces era como, no, no, yo no voy a meter el pie en ese toque, y jugaba Gabo y Uva, y entonces era un equipazo. Yo Ajá, no lo tomé, y toque ahí y aquí, y empecé mentalmente a mejorar, y empecé a ir al gimnasio, y al día de hoy, ¿verdad? Entonces, ya después al 2020, al final de 2021, cuando se formó el equipo, y al principio de 2022, podría decir que fue el prime mío después de la operación, ¿verdad? ujú. Después de esa grave proceso, ¿verdad? Que fue de años, de años. Sí, no, 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 se entiende. Y más bien por dicha de lograste salir de todo eso y sabiendo que fue un proceso muy fuerte, porque el hecho de, así como decías, de ser una persona tan activa, de estarte moviendo constantemente, de estar haciendo tantas cosas y todo, y que es lo que justamente ahorita haces, del hecho de poder quedarte quieto totalmente y no poder hacer nada, ni siquiera de Sí, levantarte o poder estirar en sí la pierna, y es algo que claramente lo afecta a uno, pero así como decías, totalmente. muy importante esa parte mental donde te lograste recuperar. Así Eh, es. una cosa que te quería comentar, bueno, lastimosamente quedan 6 minutos nada más del espacio. Sí, Cualquier cosa, igual no se sabe que esta va a ser la última entrevista, se sabe que luego van a haber más. Pero así rápido, ya podemos dejar algo para la otra, conversar la última lesión y cómo te recuperaste. Eh, pero, pero en sí te quería preguntar cómo has visto la evolución de todo lo que ha sido Pizzanos, si lo esperabas, en sí cómo ves al equipo de cara al torneo mm, y cómo ves al equipo justamente futbolísticamente hablando en este momento. Así un breve resumen de esas preguntas. ¿Qué opinas vos? sí. Sí, yo veo el equipo muy especial, digamos, en el sentido especial de que cada uno tiene unas cualidades muy buenas, cada quien sabe qué puede mejorar, esas pequeñas sociedades que hablábamos ahora, y qué puede trabajar y qué puede aportar, ¿verdad? Cada uno, obviamente, como equipo. De cara al torneo, creo que estamos bien reforzados, ahora que llegó Núñez que fue el último refuerzo, que me parece un jugador muy interesante para explotarlo más. Y todos los que ya estábamos, pues nos acopla bien, cada quien en sus áreas podemos seguir mejorando, y creo que a cada torneo podemos dar una sorpresa. Sería nuestro primer torneo, nuestra primera experiencia, Ujú. pero bueno, yo tuve la experiencia de que en una primera fase, en un primer torneo de un equipo que ni se conocía, llegó a la final, ¿verdad? Ajá. Entonces, siento que nosotros llevamos una muy buena base, nos conocemos, llevamos más de un año, creo que más de un año jugando, más de un Sí, año y medio, no sé, por ahí, más de un año yo jugando, ya estamos cerca de cumplirle más bien hasta los 2 años, podría hasta los decirse. 2 años, sí, y entonces yo creo que cada quien tenemos muchas buenas cualidades, y un equipo y bien nos respaldan nuestros números, las estadísticas los respaldan, los equipos nos respaldan y se juegan bien, y yo creo que estamos para grandes cosas, ojalá que sí. Y no, no, más bien me alegro de haberlo tenido y todo, y también de que opinas eso del equipo y todo. Y de ahí no sé quién quieres nominar para una próxima entrevista. Obvio, como te dije, va a haber una entrevista
para vos, Sí, porque se tienen que hablar de también muchas cosas y también justamente puede ser que en esa entrevista también tengamos más cosas que hablar. Quién sabe si sí, también sí. ya estemos en ese momento en el torneo o haya pasado, entonces van a haber más cosas, pero ¿a quién nominas para esta entrevista? Pueden ser varios. Yo creo que lo nominaría a Joel, a ¿A nuestro Joel? Cristiano Ronaldo y a Ale. También Y Ale, Ale. Ale puede tener unas buenas historias para contar. Ok, ok, perfecto. Entonces ahí están nuestros dos nominados y vamos a ver cuál sería dado caso el próximo. Pero de no, más bien agradecerte por todo este espacio, de esta más de una hora, yo creo que tal vez podemos haber llevado de Sí, entrevista, sí. solo de Hay las entrevista. disculpas del caso, porque es que yo le dije que vamos a hablar mucho. Sí, no, o Sí, sea, si no esta entrevista, si hubiera sido de una aplicación que hubiera durado todavía más, se hubiera sí, alargado mucho sí, más, tal vez quién sabe de cuánto hubiéramos durado, sí, sí, sí. pero no, más bien agradecerte. Espero que la gente le haya gustado, ¿verdad? Que haya disfrutado este espacio, esta entrevista. Y no, que obviamente nos sigan apoyando, ¿verdad? Desde tanto en la cancha como en las redes sociales, como siempre nos han apoyado. No sé si quieres decir algo más para la afición. No, muy agradecido, la verdad, y de ahí a seguir apoyando, seguir vacilando y jugando y siendo una gran amistad y un gran equipo y esperemos que podamos seguir jugando por muchos años más. No sabemos hasta cuándo podemos jugar, por lo menos en mi caso, pero aquí mientras podamos patear, aquí seguimos. No, está bueno seguirle dando. Más bien, como te decía, muchas gracias por haber estado aquí y nos estamos viendo próximamente entonces. Eso, muchas gracias, saludos. Pero ya.